La rebeldía de los adolescentes. Charla dirigida por Sheikh Kumi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin. Siyama al-hujja baghiyat Allah fil ardin arwahu al-alamina li turab maqdamih al-fida. Estuvimos hablando sobre la rebeldía en la adolescencia. La rebeldía de los hijos, un asunto que preocupa bastante a los padres, a los educadores, a los maestros y a todos. Más que todo hoy en día, que nosotros vivimos en el mundo que los adolescentes, los jóvenes, parecen ser más rebeldes que antes. Hemos hablado en la charla anterior, en la clase anterior, que la rebeldía es un estado de desobediencia, de la rebelión de los hijos, que ellos insisten en su mala conducta y en algunas actividades, acciones que son en contra de los valores aceptados por los padres. Los adolescentes consideran malo o de una forma, podemos decir, perjudicial las enseñanzas y correcciones que hacen los padres. Entonces empezarán a resistir en contra de cualquier corrección educativa de parte de sus padres. Incluso llegarán a pelear en contra de sus padres, insultar a los padres, incluso llegarán a un estado que ya van a huir de la casa. Y de ahí va a haber mucha consecuencia de carencia moral, perversión, tal. Bueno, muchas veces los padres no saben cómo reaccionar delante de los hijos, que lo hemos hablado en la charla anterior. Entonces, cuando no saben los padres cómo reaccionar delante de ese fenómeno, entonces, ¿qué pasa? O los padres seguirán su conducta anterior, su conducta supuestamente educativa, ¿no? Porque los padres todo lo que hacen supuestamente piensan que lo están haciendo de una forma educativa, y aunque no lo sea. Entonces los padres o van a seguir con su conducta anterior y eso aumentará la rebeldía de los hijos, o van a cambiar a un estado indiferente delante de los hijos. No me importa ya. Mi hijo no me hace caso o mi hija no me hace caso, entonces no me importa, haga lo que quiera, que ella misma se dé cuenta, que él mismo entienda todo eso. Entonces se profundiza esa mala conducta de parte de su hijo y llegará a muchos vicios. Quiere decir, esta mala conducta se va a convertir como un vicio en este hijo y Dios no quiera, pero llegará a un estado de corrupción, perversión, droga, alcohol, todo. Los padres quieren mucho a sus hijos, es cierto, y están muy preocupados por el futuro de sus hijos, pero los hijos resisten. Hemos hablado de esta rebeldía, de dónde viene. Hemos hablado que ya una parte de esta rebeldía es una causa interior en los adolescentes. Es cierto que no todos los adolescentes son rebeldes, pero nosotros podemos estudiar las causas en tres ambientes. Primero, en estado interior de adolescente, va a haber cambios en ese niño convirtiendo en adolescente y después a un joven. Estos cambios interiores, junto con ambiente que le rodea, la familia y la sociedad, llevan a un joven o a una chica a ser rebelde, resistente, insistente en su mala conducta y a veces este joven va a profundizar su vicio y se va a convertir a una perversión. Hemos explicado las causas interiores, que lo más importante es no haber respondido de una forma correcta
las emociones, la necesidad afectiva de los hijos, esa necesidad de adorar a Dios, esa necesidad que de repente va a encontrar otra necesidad que es como una necesidad sexual, que con una mala conducta sexual y con una mala educación sexual que lamentablemente se da en Occidente, y el joven y ese adolescente llegará a conclusiones falsas, como por ejemplo mis padres no me quieren, nadie me quiere, y pierde la confianza en los padres. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la casa, la familia que rodean a ese adolescente. Sí, mucha parte de esa rebeldía tiene que ver con la familia, tiene que ver con los mismos padres. No es solamente este adolescente culpable o responsable de su rebeldía, sino este joven, ese adolescente, esa chica, es como un espejo que refleja nuestra mala conducta. Es cuando nosotros mal accionamos y este adolescente con su rebeldía reacciona nuestra mala conducta. Permíteme nombrar a cada una de estas causas que nosotros pusimos el título, las causas de la rebeldía en interior de la casa. Si quiero apuntarlo para no olvidar, porque son muchas cosas que usted escuchando la charla va a aprender mucho, pero después lo va a olvidar. Sería bueno siempre cuando escucha una charla, apuntes los puntos importantes, repítalo, lo relates a otra persona para que eso se arraigue en su mente, para después no olvidarlo, para después ponerlo en práctica. Bueno, las causas dentro de la casa que llevan a un hijo a ser rebelde. Primero, la conducta de los hijos mayores. Por ejemplo, en una casa, un niño siempre está viendo el ejemplo de sus hermanos y de sus hermanas mayores, cómo ellos tratan a sus padres. Por ejemplo, si en una casa al padre dicen papito, todo el mundo dirá papito. Por ejemplo, si en una casa dicen a su padre papuso, por ejemplo, no sé, una cosa tonta, y después todos los hijos dirán así. Quiere decir, incluso cómo llamar a los padres viene de la conducta de los hijos mayores. Entonces, si en una casa, por ejemplo, el hijo mayor tiene 25 años, siempre viene a la casa fumando, insultando al padre, pelean, golpean, la mamá insulta, maldice, todo eso. Entonces, el hijo que tienes en la casa de 11 años está grabando toda la escena. Quiere decir, yo estoy aprendiendo cómo tratar a mis padres cuando tenga 23 años y empezará a ponerlo en práctica. Lo interesante de los hijos que son máquinas grabadoras y enseguida lo van a poner en práctica todo lo que hayan aprendido. Entonces, desde el comienzo hay que preocuparse por educación de los primeros hijos para después tener certeza que la corriente de nuestros hijos siga el camino correcto. Es como un tren que cada vagón, cada parte del tren sigue a lo que encabeza este tren. Entonces, si los primeros hijos sean buenos, generalmente, no lo queremos generalizar, pero generalmente, normalmente, naturalmente, los hijos menores tomarán no toda la parte de la conducta, sino tomarán parte de sus, podemos decir, costumbres y conductas de los hijos mayores. No necesariamente es que los hijos mayores sean rebeldes. Ojo, a veces los hijos menores toman el ejemplo al revés de la conducta de los hijos mayores. Por ejemplo, ve que el hermano mayor siempre respeta al padre, todo esto, pero siempre el padre lo maltrata, el padre lo insulta. Entonces, este adolescente tomará una conclusión. Si respeto a mi padre, me falta el respeto. Como el caso de mi hermano mayor. Entonces, toma una conclusión al revés. Entonces, para que mi padre me respete mis límites, respete mi privacidad, es necesario insultarlo.
Igual este joven está tomando una conclusión de la conducta que tienen los padres con los hijos mayores y la conducta de los hijos mayores con los padres. Entonces esto podemos decir, estos son relativos, que esto depende de los hijos mayores en mucha parte. Vamos a ver. Siguiente causa que causará, que sí tiene mucho que ver con la rebeldía de los hijos, es falta de educación en los padres. Los padres maleducados, ¿cómo quieren educar a un hijo? Por ejemplo, un hijo benigno, obediente, respetuoso, educado. No, no puede ser. En una casa que el padre siempre quiere, por ejemplo, mostrar su enojo, no sé, todo eso, va a abrir la boca y solo con la grosería muestra su estado de ira, estado de molestia. Entonces los hijos tomarán esta conducta para seguirlo. Por ejemplo, cuando el padre tiene hambre, viene, insulta a la madre, todos los hijos aprenden, cuando tenemos hambre, debemos venir donde la madre y gritar e insultar. Entonces, mala conducta, mala educación de los padres afectará a los hijos directamente. Y por estado afectivo y emocional de los hijos, que ellos son muy pendientes a los padres, eso hace que esa mala educación sea más directa en los hijos. ¿Qué más? Otra causa es la pelea entre los padres. Cuando los padres mismos siempre tienen disputas, peleas, ¿sí? Entre ellos, entre otros hijos, entre otros familiares, siempre ellos están peleando. Cuando el hijo ve que la conducta con otras personas debe estar en base de peleas, en base de disputas, discusiones, gritos, enojos, aprenderá esa forma. Entonces, cuando tú vas a hablar con tu hijo, igual ese hijo va a mostrar su rebeldía al respecto de podemos decir, correcciones que los padres quieren dar. ¿Qué más? A veces los padres se autoestiman tanto delante de los hijos, quiere decir, se autovaloran los padres a sí mismos. Quiere decir, le tratan al hijo como un siervo, como un esclavo, como alguien súbdito. Y eso lamentablemente muchas veces viene de nuestro egoísmo. Por ejemplo, los padres todo lo que necesitan mandan a los hijos a hacerlo. Por ejemplo, necesita agua, hijo, vete a traer agua. Necesitan salero, trae salero. Sirve esto, trae esto. Ordenando siempre a los hijos. Los hijos sienten que los padres no están educándome. Mis padres me tratan como un esclavo, me tratan como un siervo. Entonces, ese estado de servidumbre le hace al hijo, a esa hija, no creer en los padres y no creer ni cuando ellos le están educando. No siempre cuando estamos utilizando un verbo imperativo, cuando estamos ordenando a nuestros hijos, no siempre es en propio interés nuestro, tampoco para servir a nosotros, no. Muchas veces es como una forma educativa a los hijos. Hijo mío, no haga esto, es para su propio bien. Pero cuando en algunos casos los hijos han visto que lo que han hecho era en beneficio nuestro y como para servir al egoísmo de los padres, al ego de los padres, entonces tomará una conclusión. Todo lo que mi padre dice es por su propio bien. Todo lo que dice mi madre es por su propio bien. Mi madre me quiere bien apuesto para cuando vamos a la casa de la tía, ella esté honrada, ella goce de mostrar su hijo, su muñeco, así su muñeca, que es así, es así. No. El hijo tomará esta conclusión, tú quieras o no quieras. Entonces los padres deben cuidar bastante que los hijos no lleguen a esta conclusión. A veces, por ejemplo, ¿por qué nos molestamos tanto cuando el hijo viene a replicarnos? Estudie, no quiero estudiar.
¿Por qué no quieres estudiar? Mañana voy a ser como tú y ya una persona desempleada no sirve para nada. Más que todo, cuando los hijos nos humillan a los padres, nos molestamos bastante. Hermano, hermana, hoy en día ser padre y ser madre es una gran responsabilidad. Quiere decir, nosotros primero, en primer paso, debemos entender, sin habernos educado islámicamente, no podemos educar a nuestros hijos. Un ejemplo. Cuando, por ejemplo, el hijo está muy bien con nosotros, estamos juntos, felices, los dos, por ejemplo, vamos a pasar un límite rojo. Vamos a caer en un pecado, por ejemplo. No decimos nada. ¿Sí? Por ejemplo, el hijo está sentado con el padre y en la tele están viendo una telenovela que muestra escenas de cosas feas. ¿Sí? Porque él, ese adolescente de 11 años, está acompañando al padre, riendo con él, están juntos, feliz, todo. No hay problema. ¿Sí? Entonces el hijo aprende, mi padre no quiere educarme, él quiere que yo esté en su servicio. Otro ejemplo, muchas veces cuando nosotros nos enojamos, estamos irritados, supuestamente empezamos a educar a los hijos. No, es que tú eres lo peor, que tú ya... Empezamos a hablar, gritar, insultar. Ojalá que Dios me mate, ya que no quería tener un hijo como tú. Que Dios te maldiga. Tú no eres mi hijo. Ninguno de mis hijos eran así. O no sé, el hijo de fulano es así. Tú me has dicho, me has hecho lo más, me has difamado, tú me has deshonrado, tú eres una vergüenza. Y lo peor, que un padre diga a su hijo que no eres mi hijo, y eso es lo peor, ¿sí? Cuando estamos enojados, o le insultamos, le humillamos, y supuestamente le estamos mostrando el camino correcto, ¿no? No, estamos satisfaciendo nuestro rencor, nuestra ira. Un lobo que se llama ira se está aprovechando de tu hijo oprimido, súbdito de tu mala conducta. Ahora, cuando estamos enojados, hay que callarse, hay que ir a otro lado. Deja que tu estado emocional de la ira, de irritación, eso se baje. Cuando ya estás ahora tranquilo, después de un día, después de 2 días, piénsalo bien. Si lo que tú consideras mala conducta o falta de respeto, mala educación de parte de tu hijo, piénsalo, si la verdad era así, o era una reacción natural de tu hijo delante de tu mala acción. Piénsalo bien. Entonces después de un día, después de 2 días, incluso después de una semana, cuando ya estás tranquilo, cuando estás tranquila, ahora sí es el momento de hablar con tu hijo. Algunos padres dicen, mi hijo es rebelde, la verdad no sé por qué. Entonces cuando vamos a averiguar el asunto, vemos cuando el padre se enoja, insulta, el hijo reacciona. Es normal, es natural. Tú, siendo padre, no eres una persona bien educada. Entonces, ¿cómo exige que tu hijo, que es tu hijo y siempre ha visto tu mala conducta, y que sea una persona obediente? ¿Cómo así? Es como ponemos fuego y exigimos que no haya fuego. Pones fuego, hay calor. Pones fuego, se quema. No es que tú pones fuego y nada, todo debe estar frío, todo debe estar en paz. Y no es así. Cada acción tiene su reacción. Entonces, cuando estás en un estado emocional malo, por ejemplo, las madres, cuando están enojadas, cuando se sienten que el padre no le atiende, cuando se sienten traicionadas, todo, ¿sí? Ahora no es el momento de educar a los hijos. Tampoco es el momento de hablar con ellos. No hay que descargar la ira en los hijos. Estos seres inocentes, súbditos nuestros. No hay que tratarse de descargarse con ellos, ¿me entiendes? Eso es lo peor, lo más inhumano que un padre o una madre puede decir. Y lo peor, que lo justifiques como una forma educativa. Es que yo debo educar a mi hijo. ¿Y de cómo así? ¿Eso es educación? Sepa que el profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nunca pedía favor a otras personas. Hacía favor para todo el mundo y nunca pedía favor. Ojo,
Y somos así. Y cuando una persona está irritada, lo que hable no sirve. Porque tu intelecto no dirige la palabra. Tu estado emocional te dirige. Podemos decir, una persona irritada, manejada por la ira, incluso puede ser peor que un borracho. Entonces yo te pregunto, ¿qué exige? ¿Que tu hijo se someta delante de un borracho? Nunca. Entonces, ¿qué exiges? ¿Que tú insultas a tu hijo, gritas y piensas que tu hijo o tu hija, ese adolescente que tiene por sí mismo, se considera como una persona con una personalidad, se exige respeto, ¿no? Entonces, que te obedezca y sea súbdito tuyo y tú le insultas y le pegas y esto dice, sí, papá, todo lo que tú mandas, y eso no es correcto. El hijo tomará la conclusión que hemos dicho. Yo soy siervo de mi padre, me trata como un esclavo, me trata como para servirle, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? El hijo va a ser rebelde, el hijo viene a insultar, el hijo va a gritar y todo eso. Quiere decir, mala acción tendrá su mala reacción. Bueno, vamos a continuar otras causas. Hemos dicho que la pelea entre los padres, muchas veces los hijos vienen a intervenir. Por ejemplo, papá o mamá están golpeando al otro o peleando muy duro. Los hijos, como por ejemplo un hijo de 11 años, viene a intervenir para resolver el problema, porque ama a su madre y ama a su padre. No quiere que ellos se disputan tanto. Cuando tú te tratas tan inferior que quieres resolver tu problema con tu pareja delante de los hijos, yo te lo diría, abusar de estado emocional de los hijos, porque los hijos tienen un apego hacia ti. Entonces tú aprovechas para resolver tu problema con tu pareja, aprovechas a lo de los hijos. Y eso es un abuso. Abuso emocional nosotros lo llamamos. Entonces lo viene y lo vas a meter dentro de tu pelea con tu pareja. ¿Y sabes cuál es el resultado? Tú buscas tener tu frente más fuerte, ¿no? Hay una guerra y nosotros buscamos tener alianzas. Entonces buscamos la alianza entre los padres, entre los hijos. ¿Y eso sabe cuál es el resultado? Primero, tu pareja va a odiar a tu hijo, a tu hija. ¿Quiere más a mamá o a papá, por ejemplo? ¿Cuál es el resultado? Si el hijo diga más a mamá, el padre se enoja. Si diga más a padre, mamá se enoja, imagínate. Entonces, un error estratégico de los padres es pelear o, podemos decir, mostrar su desacuerdo delante de los hijos. Cuando hay problema, que siempre hay que resolverlo en privado, no delante de los hijos. Si los hijos vean lo más mínimo de desacuerdo entre los padres, en la palabra, en conducta, en dichos y hechos, entonces ellos aprenderán que puede ser que el hijo tenga una actitud en contra de ellos. Quiere decir, tú muestras que existe otra posibilidad de decir no al padre. ¿Por qué? Porque mamá ha dicho no a papá. Tú has enseñado a tu hijo que puede decir no a ti, porque papá te ha humillado delante de los hijos y te ha dicho no. Entonces ese error estratégico de pelear, disputar delante de los hijos es bastante grave. Y lo peor, pedir la intervención de los hijos en estas peleas hogareñas. Y de esto viene la rebeldía. Mañana ya pasa todo, tú vas a reconciliar con tu pareja, todo. Entonces ya viene a decir una cosa a tu hijo, el hijo va a ser rebelde, te desobedece. Porque nosotros decimos, ese estado de, podemos decir, ese estado de ser una persona sagrada, respetada, va a caer. Es decir, delante de los hijos, tú eres una persona que comete errores. Entonces, tú no mereces ser obedecido. Punto. Está bien claro. Está bien claro. Vamos a la siguiente causa. Es la relación sexual de los padres cuando sale de
podemos decir ser privado. ¿Qué quiere decir? A veces los padres dicen, nosotros queremos ser sinceros. Y lamentablemente en Occidente, podemos decir, una mala educación que se le está dando, decir, no hay que decir todas las verdades a los hijos, y ahí piensan que es una forma educativa correcta. Y eso es falso. Eso es falso, totalmente falso. Los padres deben tener la relación sexual, yo no estoy hablando del coito, estoy hablando de cualquier grado de la relación sexual. Por ejemplo, hay besos que son más que afectos y cariño, ¿sí? Son señales de, que sí, son besos eróticos, ¿sí? Desde la mirada, la forma de la vestimenta, la conducta, manoseo, no sé, abrazos, cosas son, ya. No todos los abrazos son eróticos, no, pero se ve, se entiende todas las cosas. Quiere decir, cualquier contacto que nosotros podemos llamarlo erótico, o todo lo que es de la relación de la pareja conyugal, eso hay que hacerlo en privado. Quiere decir, muchas veces los hijos, cuando ven esa relación, cuando son, podemos decir, menor de la edad de pubertad, son niños, no lo pueden analizar. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me toco mi cosa, mi madre se molesta? No lo tocas, por ejemplo, a su parte genital. A tu hijo dice, cúbrate, por ejemplo, cuando sale del baño, no sé, cúbrate tu genital. Pero es que mi padre y mi mamá se están manoseando de una forma fuera de lo normal. ¿Qué pasa? Porque ellos están besando de labio y eso no lo entiendo. No, es que es una relación entre pareja. El hijo, cuando no ha llegado a ser adulto, no lo puede analizar. Entonces llegará a una confusión y lo peor, va a llegar a como una mala conducta, mala comprensión de este estado, le llevará a convertir esto a un complejo interior del hijo. Y entre otras malas educaciones, que el hijo, por ejemplo, va a imitar lo mismo que el padre ha hecho. Entonces, nunca una madre puede permitir que, por ejemplo, ser manoseada por su hijo de 8 años, tal como el padre lo hace. Eso es feo, feísimo. Entonces, ¿cómo no quiere que tu hijo lo haga y ustedes lo han hecho delante de los hijos? Quiere decir, siendo padres, debemos saber todo lo que hacemos delante de los hijos tiene un título. Quiere decir, hijo mío, obra tal como me miras. Obra tal como actúo. Si esa relación de pareja conyugal que hay entre el padre y la mamá, ¿sí?, el hijo no lo puede analizar. ¿Por qué? Porque después quiere imitarlo, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces de ahí viene rebeldía, desacuerdo, molestia, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en más detalles, un poco reflexiona y lo vas a entender bien, ¿sí? Y en cuanto de adolescentes, y lamentablemente muchas veces los adolescentes llegarán a comprensión sexual antes de llegar a capacitación corporal. Es decir, el cuerpo aún no puede tener esa relación sexual, pero mentalmente el hijo ya lo tiene todo bien claro. Y eso es muy peligroso. Igual, cuando el hijo llega a pubertad, ve que su padre se satisface sexualmente, porque cuando los padres lo hacen en evidencia de todos, entonces el hijo sabe que mi papá tiene la suya cuando quiere y todo como quiere, ¿me entiende? Pero yo, nada, y debo buscar novia y ya, Entonces, eso lo lleva al hijo a envidiar a su padre. Cuando tú envidias, vas a odiar. Cuando odias, vas a desobedecer. Es decir, el cariño, el afecto, todo eso se pierde. Entonces el hijo va a ser rebelde. Bien claro. O al contrario. Por ejemplo, tú tienes una hija adolescente de, por ejemplo, 15 años, 16 años. Las chicas cuando llegan a pubertad, la necesidad sexual no es corporal más que todo. Es emocional. Quiere decir, quieren ser amadas, quieren ser queridas, o por ejemplo de esa forma.
Entonces, cuando la hija va a ver que papá atiende de una forma fuera de lo normal a mamá, o de una forma especial está tocando a mamá, o etcétera, 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 la hija se molesta, la hija no puede analizar este asunto y va a envidiar a su madre. Cuando envidia a su madre, entonces, ¿qué va a hacer? Odia, prácticamente va a odiar. Cuando odia, ya no puede confiar. Cuando no confía, va a ser rebelde. Ojo, muchas veces las enfermedades tienen las causas que nosotros no lo entendemos. Bueno, vamos a seguir la siguiente causa. Hay padres que nosotros los llamamos como los padres que siempre están pegados a nosotros, los padres fiscones, los padres que siempre buscan corregir a los hijos, siempre corrigen, siempre molen. Son molestones, ¿sí? Fatigan a sus hijos. Hijo mío, arregla tu ropa, ya, lava las manos, sienta así, coma así, no, así no, así. Siempre le están dando órdenes seguidas a sus hijos. Eso hace que el hijo se convierta en un estado de resistencia. Porque cada persona quiere vivir en su hogar tranquilo, en paz. Tú a través de estar hablando y corrigiendo continuamente a la conducta de tu hijo, supuestamente estás educando a tu hijo, pero lo estás maleducando. Quiere decir, estás enseñando, hijo mío, para estar en paz debe resistir. Hijo mío, si buscas esta paz, esa seguridad, debe resistir. Debe utilizar la violencia en contra de mi persona. Como por ejemplo las madres. Por ejemplo, un niño pide chocolate. Mamá no lo da. En cuando ese niño empieza a gritar, mamá lo va a dar. Está enseñando a su niño, hijo mío, no te hago caso excepto que grites. Entonces siempre el hijo se va a convertir en un gritón. Para pedir las cosas grita, llora y mamá obedece. Quiere decir, para recibir lo que quieres, grita. Es una forma, quiere decir, la forma educativa más sencilla que existe. Incluso los animales se hace así. Por ejemplo, si hagas esto, te damos comida. Si no hagas eso, no te damos. Incluso eso es tan sencillo, incluso los animales lo pueden entender. Entonces, un padre o una madre que siempre están corrigiendo su mala conducta de sus hijos, entonces están enseñando al hijo, hijo mío, yo soy un problema para tu vida. Quítame de tu vida para estar feliz. Entonces el hijo pensará cómo deshacerse de este padre molestón, de esta madre que siempre le está corrigiendo. Entonces llegará a una resistencia y esa resistencia se convierte en la rebeldía y esa rebeldía se convierte en, podemos decir, un estado violento, insulta a los padres y un montón de otras cosas. Quiere decir, nosotros siendo padre y madre debemos tener en cuenta, no tenemos permiso para perturbar la tranquilidad de los hijos. Entonces, no solamente corregir la mala actitud de los hijos es importante, sino la forma que lo corriges. Debe ser de una forma tan tranquila, tan, podemos decir, lleno de amor, de afecto, que el estado de tranquilidad del hijo no se perturba. Bueno, estos padres que siempre reprochan, siempre están acechando para reprochar, siempre están fiscando para reprochar. Nosotros los llamamos los padres detectives. Que es decir, tu padre o tu madre son como detectives, buscando bajo la cama, en la bolsa, en el celular, y supuestamente son padres responsables. Eso no significa responsabilidad. Eso significa servicio e inteligencia interior de la casa. Y ahí tiene también juzgado y que son torturadores mentales y corporales. ¿Y cómo piensas? Si así trata a tu hijo, por ejemplo, un joven, un adolescente de 12, 13 años, le trata de esa forma tan humillante, le molesta siempre, entonces piensa que te va a amar. Nunca.
El problema es que nosotros a veces molestamos a los hijos por los errores muy mínimos que se puede descuidarlo y no son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos en lugar de nuestros hijos, en lugar de educar a los hijos, entonces siempre molestamos por lo más mínimo, es decir, detalles mínimos y cosas importantes. Por todo usted lo está molestando. ¿Qué va a pasar? El hijo va a ser indiferente, va a ser resistente delante de los detalles mínimos y lo que es grande. Y va a aprender para callar a los padres, o la rebeldía funciona, o obedecerlos en las cosas, detalles mínimos, y en la cosa importante no te va a hacer caso. Sepa, yo cuando era, por ejemplo, niño, yo recuerdo que yo leía libros, por ejemplo, el genio de la lámpara, por ejemplo. Cuando usted tocaba la lámpara, salía un genio, y el genio que decía, tú tienes 3 deseos respondidos. 3 deseos, no más. Entonces, si usted cumpla con 3 deseos, ya no tiene más deseos, quiere decir, no puede pedir más cosas. 3 pedidas, no más. Vamos, en la educación de los hijos es lo mismo. Tú, durante un día, solo tienes permiso para corregir 3 cosas. Quiere decir, solo el hijo te hace caso por 3 alteraciones, por 3 molestias, por 3, podemos decir, preguntar, ¿por qué? 3, ¿por qué tienes? Entonces, solo hay que, podemos decir, utilizar esto en los problemas mayores, en lo que es importante y en lo que la verdad es importante. Entonces el hijo te va a confiar. Dice, no, mi padre nunca me molesta, mi padre me ama. Ahora que me está preguntando esto, ahora que está mostrando su desacuerdo, es por mi propio bien. Porque mi padre siempre en la vida me ha apoyado, siempre ha estado conmigo, siempre me ha, podemos decir, acompañado en todo. Ahora que dice no, ese no vale mucho. Pero si tú 1000 veces has dicho no, si 1000 veces has reprochado, nunca eso sirve. La verdad, mi padre es una lengua larga, siempre habla y me molesta. Y ya, la verdad, mejor no hacerle caso. Deja, es un estúpido que siempre habla. Imagínate. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que tus hijos sean obedientes o van a ser rebeldes? Otra cosa que a veces los padres van a caer en otra parte, quiere decir, descuidan totalmente. Eso tampoco está bien. Hay que ser severo, exigente, pero de una forma correcta, lógica y respetuosa y lleno de amor y afecto. Ser severo, pero la forma que mostramos esta severidad sea afectiva, de una forma lógica. El mismo hijo mío, esto que te digo no, es por esto, es por esto, es por esto. A veces los padres caen en otro lado y dejan demasiada libertad a los hijos, y eso también llevará a los hijos a caer en los vicios. Usted debe estar en un estado mesurado, moderado. Debe explicar bien las leyes sin reprochar a los hijos. Explicar, dar buenos consejos. Continuos consejos sin reprochar. Consejos indirectos. Consejos, podemos decir, de tal forma que no altere la tranquilidad de los jóvenes. Hay que explicar, por supuesto, los valores familiares, valores religiosos, con palabras muy lindas y con tu propia conducta, que es más importante. Otra causa de la rebeldía es la humillación. A veces los padres, con la conducta que tienen hacia los hijos, los están humillando. Entonces un hijo durante un tiempo puede ser que lo acepte, pero ojo que este hijo ya no es un niño, es un adolescente. Primero que un adolescente va a entender que yo soy un ser humano igual que otros. Si soy igual, no soy un niño de mi padre. Soy su hijo y que merezco el mismo respeto. Yo merezco decidir por mi futuro. Yo soy un hombre, pero un hombre chiquito.
entonces no aceptará la humillación de parte de su padre, ni de parte de su madre, ninguna otra parte. Entonces, la forma, humillante, de comportamiento que humillaba a los hijos, esto hace que los hijos sean rebeldes. Otra causa es despreciar cualidades y capacidades del hijo. Algunos familiares, por ejemplo, siempre tratan a sus hijos como un hijo que ya no puede hacer nada, que no puede asumir una responsabilidad, no está capaz. Esa forma de comportamiento, que a veces los padres lo hacen por amor, no, es que es muy chiquito. Ayer yo vi en un grupo, es un grupo familiar, uno que es madre decía, la verdad yo estaba pensando, es mejor que mi hijo vaya a primer año, que vaya a la clase de primaria cuando cumpla 10 años. Ese amor de las madres a veces, ese cariño, que es decir, trata a su hijo como un ser incapaz, como un ser que eso es por amor que tienen las madres. No, es que la verdad mi hijo no puede hacer esto. No, es que le tratamos como personas débiles, incapaces. Esto lo lleva a ser rebelde en el futuro. Quiere decir, el hijo llegará a un estado, no, es que yo puedo, para mostrar que puede, y nunca lo has permitido que pueda aprender a, por ejemplo, poner en práctica sus habilidades, sus capacidades. Entonces, este hijo se siente como humillado. Igual se siente humillado. Quiere decir, este amor, cariño que tienen los padres a no dejar responsabilidades a los hijos, hace a los hijos que se sienten ser humillados o mal, podemos decir, despreciado. Entonces el hijo va a ser rebelde en contra de ti. Otra cosa que la verdad siempre pasa y hace a los hijos que ya no tienen salida es comparar a los hijos con otras personas. Y eso es lo peor. Porque ningún otro ser humano es igual que tu hijo, es igual que tu hija. No es posible. Porque cada uno tiene sus capacidades, sus potencias, su, podemos decir, inteligencia. Todo es diferente. Entonces, ¿cómo tú exiges que tu hijo sea igual que hijo de otro? Incluso los padres también son diferentes. Entonces, comparar a los hijos con otras personas es lo peor. Entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando el hijo, usted dice, ¿por qué tú no estudias como tu primo que está estudiando bien? Tú eres un débil. Entonces, a veces usted provoca a través de esa comparación a tu hijo para que estudie mejor. Ya lo llevas a estudiar durante un tiempo, pero después, ¿sabe qué pasa? Cuando no va a dar el mismo resultado, ese complejo de inferioridad, ese maltrato, algún día se va a explotar, se va a estallar y el hijo va a ser rebelde. Porque nadie quiere ser humillado. Porque comparando a tu hijo, a tu hija con otras personas, los estás humillando. A veces los padres, estoy hablando de otra causa, a veces los padres piensan una señal de cariño, amor, utilizar grosería y falta de respeto hacia los hijos. Yo recuerdo, teníamos un vecino y el vecino tenía su niña de como 4 o 5 años. Cuando quería mostrar su amor a su hija, y que decía, ¿qué hija de puta eres? Perdón la expresión, pero así hablaba a su hija. Quiere decir, como mostrando su mayor cariño y amor que tenía hacia sus hijos. A veces, eso refiero más que a los padres. Eso lamentablemente, los padres son así a veces, algunos padres en algún lugar del mundo. Pero esa falta de respeto hacia sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto en este tipo que ha llegado a ser jefe del país norteño, ¿sí? Que como esas feas expresiones en contra hablando de su hija, cosas así, imagínate. Entonces, esa falta de respeto llevará a los hijos de falta de respeto hacia nosotros. Y muchas veces nosotros lo consideramos una rebeldía. Y no es una rebeldía, sino es la misma conducta nuestra reflejando hacia nosotros. Otra cosa que los padres deben cuidar es no bromear a los hijos.
Los padres deben saber que deben respetar límites entre ellos y entre los hijos. Sí, los padres deben ser muy íntimos con sus hijos, pero ayudar a sus hijos que los hijos puedan respetar a los padres. ¿Me entiende? Por ejemplo, un padre que habla de cosas, por ejemplo, sucias, inferiores, ¿sí? Bromeando, riendo con carcajada. Ese padre, ¿cómo exige que los hijos le respeten? Ustedes han visto las películas que hablaban de las sociedades patriarcales, ¿no? Cómo los padres tenían un prestigio de padre, figura del padre, ¿no? Esa figura es respetable. Esa figura que es muy serio, muy, podemos decir, merece respeto. A veces nosotros bromeando, burlando con los hijos y pensamos que eso es es mi hijo, es más que todo cuando ellos llegan a ser adolescentes. Y estas bromas hacen que tu hijo y tu hija sea rebelde, porque ya después de broma no mereces respeto. Entonces los padres y las madres deben mostrar una sonrisa siempre en la boca, ser muy alegre, sin carcajadas, sí, es cierto, pero respetar límites de respeto, para ser merecedores de respeto. Cuando no merecemos el respeto, ¿cómo exigimos respeto? ¿Cómo exige que tu hijo no sea rebelde en contra de ti? Cuando mostramos una personalidad inferior, débil, que a través de carcajadas, burlas, siempre bromeando, no hay seriedad, entonces ¿cómo exiges que en un momento que tú exiges, los hijos demuestran seriedad? Eso no, es imposible. Entonces los padres no deben bromear. A veces los padres mienten como bromando a los hijos y piensan, eso es bueno, deja, relájate, todas cosas así. Esto hace que tu hijo sea rebelde. Otra cosa, que los padres confunden dos conceptos. Hay un concepto que es ser sinvergüenza, pasar límite de pudor, y hay otro concepto que es ser íntimo con los hijos. A veces los padres, en la forma de la vestimenta, que decir, se visten de una forma que es fuera de pudor. Más que todo las madres y también los padres. Cuando nosotros rompemos límite de pudor, estamos rompiendo límite de respeto. Cuando rompemos límite de respeto, estamos rompiendo podemos decir, estamos llevando a los hijos, provocando a los hijos ser rebeldes en contra de nosotros, porque no merecemos ya respeto. ¿Me entiende? Hay que ser padres íntimos, confiables, de confianza para los hijos, pero no los padres sinvergüenza, padres que pasan el límite del pudor. Un padre, para ser íntimo, no hace falta que muestre las cosas más íntimas a los hijos, no. O que hable de la relación que tiene con tal o tal, un montón de cosas. Y que a veces los padres locos, algunos padres locos, estúpidos, piensan que así, pasando estos límites, hablando de cosas, por ejemplo, cosas explícitas con nuestros hijos, ya es mayor, es un hombre, mira, eso. Y esto pasa llevándolo a un estado de perder el pudor. ¿Está bien? No. Si eres un padre y tienes tus vicios, guarda tus vicios en tu privacidad. No hace falta que fumes delante de tus hijos. Es una realidad, guarda esa realidad para ti mismo. No hace falta que muestres todas tus malas costumbres, tus malos vicios a tus hijos y maleducándolos. Y si la madre tiene también sus vicios, que guárdalo en privacidad para ti mismo. Y que no muestras esto a tus hijos, pensando, no, es que somos íntimos, hay que ser sincero, hay que decir todo. En el Islam, confesar el pecado es un pecado mayor. No es que yo en mi adolescencia, en mi juventud he hecho cosas, deja que mi hijo sepa que no hay problema. Cerrar la boca es para ahora. Hay que callarse y guardar estas cosas y llevarlo a la tumba. Y nunca revelar estas cosas a los hijos. Hay que respetar el límite de pudor para ser respetado. Si quiere que tu hijo no sea rebelde, si quiere que tu hijo te respete, entonces tú debes respetar el límite del pudor. Límite que nunca debes pasar. Cuando lo pasas ya no mereces respeto.
Otra cosa, que es otra causa, las casas inseguras. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros en la casa no damos esta tranquilidad, podemos decir, lo que el hijo busca, tener un lugar para descansar, un lugar tranquilo. Hogar significa esto, donde tú vienes, ahí vas a encontrar, te vas a sosegar, te vas a tranquilizarte, te vas a calmar de todo lo que tienes afuera. En cuanto una casa sea el lugar más insegura, en cualquier insegura en estado emocional, insegura por la pelea, insegura por lo que sea, entonces eso hace que los hijos sean hijos resistentes, rebeldes. ¿Sí? Y al contrario, las casas que son como cárceles, porque los padres son sobreprotectores. Los hijos no tienen libertad en la casa para las cosas, detalles personales, cosas mínimas personales. Entonces, por ejemplo, tu hijo va al baño y se queda duchando, por ejemplo, 2 horas. Cosas que, por ejemplo, en minoría pasa. Por ejemplo, tú quieres corregir a tu hijo, no hace falta ir a reprochar, gritar, hacer todo eso para corregir esa conducta, no. O por ejemplo, cuando quiere ir a comer, por ejemplo, ahora va a ver la tele, y después de 2 horas, cuando ya ya se acabó la cena, y ya llevamos toda la nevera, cosas así, el hijo recién recuerda que tiene hambre y quiere comer. Ya viene y otra vez quiere servir la mesa, todo esto. Bueno, hay que ayudar al hijo para corregir su conducta, pero que la casa no se convierta a un base militar, a una cárcel, a un lugar cerrado, y que que el hijo no se sienta que los padres son sobreprotectores o los padres son como carceleros, no. Hay que entender que nosotros no somos amos de los hijos y los hijos no son súbditos nuestros. Debemos cambiar nuestra conducta a amistad en lugar de enseñanzas dogmáticas. Debemos enseñar a ellos de una forma lógica, amable y también, podemos decir, lleno de una forma afectiva. Y esto a veces nosotros tratamos con superioridad a los hijos. Que tú no entiendes, diga sí, obedezca, tú debes aprender, tú eres un niño, cállate, estúpido. Eso es otra causa de la rebeldía de los hijos. Puede ser que durante un tiempo tu hijo sea ya obediente, te haga caso, pero lo va a guardar ese rencor. Cuando el hijo ya se siente como mayor adolescente, ya ahora va a mostrar su rebeldía. Hay que tener en cuenta, en el Islam, muchas veces nosotros no sabemos normas islámicas. Ojo, somos musulmanes que en la conducta, en la práctica, no somos musulmanes. Ojo. Por ejemplo, en las narraciones dice, el hijo hasta 7 años es rey. ¿Rey qué significa? No hay que molestar al niño. Hasta 7 años hay que ayudarle que la vida sea confortable para un niño hasta 7 años. ¿Sí? Ayudar que goce su infancia. A partir de 7 años hasta 14 años hay que empezar la educación a través de la explicación. El hijo es receptivo. De 7 a 14 es para educar. Entonces la narración dice, por ejemplo, es como un súbdito, de 7 a 14. No es súbdito como de humillar, pero es súbdito, podemos decir, para enseñar. Hay que explicarle las normas, valores, y explicarlo no está hablando de palabra. A veces hay que explicarlo con el hecho. Entonces, otra causa es un tipo de comportamiento y conducta fuerte, violento, en lugar de diálogo tranquilo. Y eso provoca que los hijos sean rebeldes. Hay que entender que en las narraciones islámicas dice el hijo a partir de 14 años, el hijo, por ejemplo, quiere decir varón y hembra, ¿no? Hijo y hija.
A partir de 14 años hay que tratarle como ministro, como un consejero. Quiere decir, hay que respetar la comprensión de los hijos. Hay que tratarle como un ser poseedor del intelecto, un ser intelectual que, bueno, le falta experiencia y tú a través de los consejos cariñosos le ayudas a tomar decisiones lógicas. No hay que tomar decisiones en lugar de los adolescentes, sino a través de consejos, a través de amor, a través de buena conducta, ayudar a ellos a tomar una buena decisión. Otra de las causas de la rebeldía es ser precipitado en la educación. Quiere decir, nosotros con 10 segundos queremos cambiar todo. Por ejemplo, el padre ha dejado a su hijo, adolescente de 14, 15 años, desde las 6 de la mañana lo ha dejado hasta las 10 de la noche. Ahora, el hijo ha recibido la educación de la sociedad, de ese lado, de otro, de todo, sí, de la película, en 16 horas. Ahora recién el padre llega, el padre está cansado, quiere cenar, quiere descansar, quiere pasar un rato feliz con su esposa, y la mamá le acerca y le va a contar de mala conducta de su hijo, que le he visto fumando, cosas así. El padre, cansado, se convierte furioso, pero no hay tiempo para educar al hijo. Entonces, con 10 segundos, con 2 minutos, con 5 minutos, quiere arreglar todo. ¿Qué va a hacer? Gritar. Sencillo. Lo más sencillo y lo más inútil. Lo más inútil. O mejor dicho, lo más perjuicioso. Es decir, la forma supuestamente más sencilla que nosotros pensamos, hay que gritar, hay que pegarlo, hay que gritar y ya listo, ya se va a arreglar todo. Lo siento mucho. Lo que se ha arraigado en la educación de tu hijo, ese niño, ese adolescente, ese joven ha aprendido esta cosa, este vicio en, por ejemplo, 10 horas. ¿Cómo quiere que vuelva atrás? ¿Cómo quieres corregir ese 10 horas en 5 minutos? Nosotros lo llamamos la educación precipitada, apresurada. Mira, tu hijo primero necesita confiar en ti. Mira, por ejemplo, una marca, una empresa, para conseguir la confianza, ¿cuántos años está trabajando para que en el mercado todo el mundo reconozca esta marca de tal comida o de tal? Años, a veces, por ejemplo, 50 años, una empresa está luchando solo para que sea una marca reconocida, ¿no? ¿Cómo tú exiges? Por ejemplo, mamá de repente llega de fuera y de repente quiere conseguir la confianza, o no, sin conseguir la confianza del hijo, sin que el hijo le acepta como educadora, entonces con 5 minutos quiere corregir toda mala conducta. Es imposible. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tu hijo va a ser rebelde, lo gritas, reacciona, te grita, lo insultas, te insulta y listo, ya. Entonces todo va a ser amargo siempre en la vida. El papá vuelve a la casa, se insultan, se gritan. ¿Por qué? Porque papá quiere hacer milagro. Porque mamá, muy cansada, llega de trabajo y quiere hacer milagro. Lo has dejado a tu hijo, lo has dejado a tu hija tirada en la sociedad, en la casa, en internet, en todo lado. Y de repente quieres hacer milagro. Ese milagro ni los profetas podrían hacerlo. Porque el Sagrado Corán dice, los profetas tenían una misión que es لِيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Para educar a la sociedad, los profetas primero enseñaban, y eso tomaba mucho tiempo. Y a través de su conducta lo enseñaban. A través de su conducta lo educaban a la gente y lo purificaban. Y tú, estando tan lejos en el estado emocional de tu hijo, tú eres muy separado de ellos, que si no hay un vínculo emocional, cuando no hay una confianza, cuando no hay nada de eso, entonces ¿cómo exige que tu hijo te haga caso?
No existe. Pero al contrario, si tú eres un padre que siempre el hijo ha pasado momentos más felices contigo. Tú eres el padre cuando te ve, recuerda los momentos felices. Cuando te ve, recuerda las cosas más bellas de su vida. Y ahora, con tiempo, puedes corregir lo malo. Quiere decir, con el tiempo, tal como nuestros hijos pasando en el tiempo se maleducan, también con el tiempo se puede rehabilitarlos, se le puede educar a ellos. Si durante el tiempo, por ejemplo, 6 meses has abandonado a tu hijo y tu hijo ha convertido a un adicto de cigarrillo, entonces piensa en varios meses de tratar bien a tu hijo para conseguir su confianza, su amor y para educar a tu hijo. No es que de un día para otro, no, es que yo le explique una explicación lógica. No solamente eso funciona, no. Eso funciona arriba de un edificio edificado. Y ese edificio es edificio de la confianza, edificio de amor, que el hijo te ame, te quiera. Entonces, este hijo aceptará consejos de sus amigos, pero no aceptará tus consejos. Otra cosa que lleva a los hijos a ser rebelde es doble moralidad en una casa. Los padres dicen una cosa y hacen otra cosa. El padre dice no insultes y él mismo insulta. El padre dice hijo mío coma bien, arréglate bien, y el padre él mismo no lo es. O la mamá no lo es. Entonces doble moralidad, creo que es bastante claro, hace que los hijos sean rebeldes. ¿Qué más? La conducta que los padres dan a los hijos, lo hemos explicado, que por ejemplo un padre borracho no puede enseñar a su hijo que no sea borracho, o un padre adicto de droga, adicto de cigarrillo, arguila, cosas así, no puede exigir que su hijo no sea así. O, por ejemplo, un padre que con la violencia trata a su esposa, o una madre que con la violencia trata a los hijos, no puede exigir a su hijo o a su hija que no tenga un comportamiento violento. La persona que oprime no puede exigir que otros no opriman. La persona que siempre replica, por ejemplo, el padre que no recibe consejos de los hijos. En cuando los hijos quieren dar un consejo al padre o supuestamente corregir una mala actitud del padre y el padre reacciona feo, nosotros los padres no somos infalibles, ojo. Entonces muchas veces los hijos entienden cosas, nos acercan para hacernos entender que estamos haciendo una cosa mala, errada, cosas así. Cuando los padres son rebeldes en contra de las correcciones, en cuanto tu hijo quiere corregirte en una cosa, por ejemplo, dice papá, ponte cinturón de seguridad y tú no lo haces y te pone rebelde, ¿cómo que viene a enseñarme? Y eso que muchos padres tienen esa palabra. ¿Cómo que tú vienes a enseñarme y tú eres mi hijo? ¿Cuál es el problema? Muchas veces los hijos entienden mejor que nosotros. Entonces, cuando un padre no es abierto, una madre no es abierta, no es receptiva a los consejos y correcciones de los demás, ¿cómo exige que los hijos sean receptivos? Que los hijos no sean rebeldes. Otra cosa que es una causa de la rebeldía es ribat, hablar mal de los demás. Cuando nosotros estamos hablando de los defectos de los demás, más que todo defectos de conducta, defectos, cualquier, podemos decir vicio de otros, hablamos de vicio de otros, de una forma indirecta estamos enseñando a nuestros hijos que sigan esta conducta. Por ejemplo, vamos a hablar cómo fulano traicionó a fulana y toda la historia lo hablamos. Por ejemplo, el padre está hablando a su esposa. Los hijos lo escuchan. Cuando hablamos de las cosas feas, los hijos entienden que el mundo está rodeado por las cosas feas. Cuando todo el mundo son sucios, por ejemplo, no hay problema de que yo sea sucio, porque todos han tenido su suciedad. Podemos decir su perversión. Entonces si yo sea un poco pervertido no hay problema. Entonces como que tiene
ese derecho de ser perverso, ese derecho de ser vicioso, entonces cuando tú vienes a corregir a tu hijo, va a ser rebelde. Dice, es mi derecho. Y otra de las causas es buscar los defectos de los hijos. Que el hijo, eso lo hemos explicado, es como para dar énfasis, que el hijo piensa o suponga que los padres son buscadores de sus defectos. Entonces perderá la confianza. Cuando pierde la confianza, pierde el amor. Cuando pierde todo esto, entonces ya no aceptará tu corrección. Carencia de amor y afecto en una casa. Entonces, a veces los padres dicen, esto que yo estoy pagando, su universidad, su carrera, su comida, es suficiente. Es mi señal de amor. Eso no es suficiente. El hijo debe sentir que lo amas. No importa que tú cómo interpretas. Tú dices, no, es que yo lo amo. Eso no sirve. Esto que el hijo entienda que lo amas. Esto que tu hija entienda que lo amas. Que no sienta la soledad. No sienta de ser un ser desamparado. ¿Sí? A veces nosotros mostramos nuestro cariño y amor de una forma que los hijos no lo entienden. Hay que hacerlo palpable para los hijos. Que los hijos sientan que tú lo amas. A veces hay que expresarlo con la palabra. Hijo mío, te amo. Por ejemplo, hija mía, te amo. Y expresarlo verbal y también a través de actos. Por ejemplo, celebrar su cumpleaños y cosas que hacer entender que eres un padre que enamorado de tu hijo, que decir, lo amas de corazón. Y eso hace que los hijos no sean rebeldes. Otro problema y otra causa de la rebeldía de los hijos es mimar a los hijos. Un hijo mimado e irresponsable que está mal acostumbrado o consentido por exceso de mimo, entonces esto va a ser rebelde. Porque por ser mimado hemos educado a un hijo arrogante. Siempre hemos justificado su mala conducta en lugar de enseñar la conducta correcta. A veces los padres dicen, no, es que hay que proteger a los hijos. ¿Cómo lo protegen? La mejor protección que puedes dar a tu hijo es una buena educación. En lugar de corregir, enseñe lo correcto. Sin ser indiferente, sin justificar su mala conducta. A veces algunos padres aman tanto a sus hijos mimados, consentidos, que justifican toda su mala conducta. Cuando tú lo justificas en su infancia, cuando va a ser grande, aprende que hay que replicar a todo el mundo en lugar de corregirse. Y una defensa errada de errores de los hijos en lugar de explicaciones lógicas y con el amor. Eso hace que los hijos sean rebeldes en el futuro. Otra de las cosas que hace a los hijos rebeldes, los padres castigadores y reprochadores, que siempre piensan que la mejor forma de corregir a los hijos es castigar. Y siempre ponen castigos, muchos castigos. En esta casa es un infierno, así le digo. Entonces, castigos hacen que los hijos, como un esclavo, va a aguantar y tiene un límite. Cuando ya pasas ese límite, lo grita. Entonces el hijo no debe sentir que en esta casa siempre estás siendo víctima y castigado. Hay que tener en cuenta otra causa de la rebeldía de los adolescentes es problemas emocionales en la infancia. Por ejemplo, celos, enuresis, que nosotros no lo hemos podido entender y analizar. Por ejemplo, enuresis no es culpa del hijo, pero cuando nosotros lo hemos maltratado cuando era niño, por ejemplo, y tenía 5 o 6 años y sufría enuresis, que por ejemplo orinaba en su cama, entonces el hijo se quedará con este complejo de inferioridad. Cuando va a ser mayor, va a ser grande, como toma la venganza, como de una forma de recuperar ese complejo, va a ser rebelde. Y a veces algunos hijos, por ser el único hijo
no tiene alguien que le ayude, que por ejemplo le juega con ellos. Y estos hijos viven con la tele, viven con tablet, con videojuegos. Y entonces ya salen de una actitud normal a un ser anormal, objeto de la tele y maleducado por un tablet. Y entonces este hijo cuando va a ser grande va a ser súper rebelde. Y por ejemplo, catástrofes, problemas naturales, todo eso también. O a veces asustar a los hijos por monstruos, fantasmas, genios. Todo eso, incluso lesiones corporales, algunos defectos. O dejar a los hijos mucho tiempo solo, que ellos que se quedan y duerman solo o quedarse solo. Todo eso, por ejemplo, Dios no quiera, por ejemplo, un niño que ha sido violado, etcétera, abuso sexual, etcétera. Todo eso lleva al adolescente que sufra este estado de inseguridad en el futuro. Y entonces cuando ya no, esto le hace que no puede confiar en otros. Cuando no puede confiar, entonces ¿qué pasa? Va a ser rebelde. Una persona que no puede confiar, no puede amar. Cuando no puede amar, va a ser rebelde. Hay que tener en cuenta, no podemos educar a nuestros hijos de repente. No se puede descuidar la educación de nuestros hijos. Y hay que entender bien las causas y buscar la solución. Otra causa de la rebeldía es enfermedades corporales. Y esas enfermedades hacen al hijo que sienta la decepción. Y a veces la misma enfermedad hace al hijo impaciente. Como anemia por deficiencia de hierro. La falta de hierro en la sangre. ¿Sí? O por ejemplo una niña que recién llega a periodo menstrual y no ha sido adaptada para aprender a entender lo que está pasando, ¿no? Entonces sufre. Trastornos hormonales, que hacen cambio de humor. Entonces hay que entender muchas veces esta rebeldía no es porque el hijo quiere ser rebelde, sino su estado hormonal, su estado mental, su estado corporal le provoca. Y es como una reacción de su fatiga, de su molestia interior que grita. A veces estrés, psicopatías y, por ejemplo, algunos hijos que son sufren hiperactividad, son hiperactivos, que es un trastorno de la conducta caracterizado por una actividad constante, comportamiento cambiante y dificultad de atención que se observa en personas con, por ejemplo, cuadros de ansiedad y también niños. Esto hace que cuando va a ser grande, por mala conducta de nuestra parte, que no lo hemos llevado a curar, entonces el hijo, cuando va a ser grande, va a ser rebelde. Hay que tener en cuenta que los adolescentes llegan a un estado de confusión y desorientación. Están confusos. Una persona confusa, entonces no puede confiar. Cuando no puede confiar, no puede amar. Cuando no puede amar, ya es rebelde. Ellos sufren una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Voy a ser como mi padre? ¿O voy a ser como mi tío? ¿Voy a ser como mi profesor? ¿Voy a ser como el vecino? ¿Qué? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? Entonces este estado es bastante preocupante y lo lleva a un estado de inseguridad, a un estado de desconfianza y provoca trastornos de la conducta, como incluso esa rebeldía puede aumentar tanto que lleva al hijo a huida del hogar o otras psicopatías que nosotros sufrimos. En las casas que los hijos son que dirigen la casa, las casas impulsadas por los niños, que en inglés ellos lo llaman Child Driven Society, que es como nosotros en anterioridad hablamos de las sociedades patriarcales o matriarcales,
hoy en día debemos hablar de las sociedades que son dirigidas por los niños. Y eso es al contrario de lo que el Islam enseña. El Sagrado Corán dice, Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Quiere decir, en una casa, en un hogar, los hombres deben asumir la responsabilidad de dirigir a esa familia. Y las madres son la cuna de emoción, de afecto, de amor. Pero a veces nosotros atendemos demasiado, de una forma excesiva, a los hijos. Y los hijos siempre están sufriendo un bienestar, así lo llamo. Porque una persona que no tiene dolor sufre. A veces el dolor es muy bueno, porque te da ánimo para moverte, para estar activo, para buscar una solución para ese dolor, para lo que sufres, ¿sí? Entonces, cuando llegas a la solución, vas a recibir una alegría inmensa. Pero una persona que todo está perfecto, que sufre un estado de desánimo, decepción, ya tengo todo, tengo demasiado bienestar, y sufre, ¿sí? Una tranquilidad demasiada. Entonces, esta persona, cuando va a ser grande, por lo más mínimo detalle va a ser rebelde. Es decir, porque no tiene paciencia. En la educación, los padres no le enseñaron a ser una persona paciente por haberle dado todas las comodidades. Entonces este joven va a ser una persona agresiva, una persona arrogante y una persona rebelde. Y como el último, por ahora, nosotros hablamos de la última causa, que es la diferencia en sistema educativo del padre y la madre. Y eso hace cuando el padre, por ejemplo, tenemos el padre de una religión y la mamá de otra religión, entonces tienen valores que cruzan, valores que contradicen. Eso hace que el hijo sea rebelde y aprovecha desacuerdo entre los padres, y eso hace que los hijos sean rebeldes. En esa parte de la charla hemos terminado las causas de la rebeldía en el interior de la casa. Inshallah, en la tercera parte, en siguiente audio, en siguiente charla, vamos a hablar de las causas exteriores en la sociedad, en el ambiente, en la escuela, en lo que pasa en el mundo exterior y que provoca la rebeldía de los hijos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Para buscar estas charlas, usted puede instalar la aplicación de Sheikh Komi, charlas Sheikh Komi. Está en Google Play también. Para iPhone y iPad está disponible en iTunes. Usted ponga Sheikh Komi charla, por ejemplo, a iPad, sale. Lo puedes buscar en Google. También en el canal eBooks hemos subido todas las charlas. Usted ponga Sheikh Komi, por ejemplo, ponga el título de la charla, sale en eBooks. También otras charlas lo hemos subido en YouTube. También lo puedes buscar en YouTube, inshallah, y sale las charlas. Cualquier sugerencia, también puedes escribirme a mi WhatsApp. Ya lo he dejado en los canales que tenemos. Y también puedes escribirme en el correo, que hay dos correos, cursosdecom@gmail.com. Y con mucho gusto estamos abiertos y esperando sus sugerencias. Si a ti te gusta esta charla, puedo ponerlo que me gusta y recomendarlo a otros hermanos, a otros amigos. Que Dios les bendiga y esperamos sus palabras y sus consejos. Wassalam. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد